Bienvenidos nuevamente a Curarse en Salud. En los siguientes minutos vamos a estar conversando con el doctor José Francisco Parodi, médico geriatra, acerca de COVID-19 y adulto mayor en nuestro país. La primera pregunta es, ¿cuántos adultos mayores tenemos en el Perú y por qué consideramos que los adultos mayores son una población especialmente vulnerable para el COVID? ¿Qué es lo que los hace más vulnerables? Mira, somos más o menos 14% de la población peruana y de verdad los adultos mayores están en mayor riesgo ante el COVID porque son la población que más se muere. La mayoría de las muertes se dan entre personas mayores y mucho más entre personas mayores de 80 años. ¿Qué porcentaje Además que descompensa y desnuda muchos requerimientos. Hay mucha gente adulta mayor que es dependiente de cuidados, entonces toda su estrategia y su andamiaje de cuidados se descalabra. La mayoría de las personas considera que el adulto mayor es vulnerable únicamente porque sus defensas ya tienen sus años y han bajado por ese motivo, porque son defensas más ancianas que las de los demás. Pero no es esa la principal razón, porque la mayor parte de los adultos mayores que se contagian también podrían no tener síntomas, ¿o sí? Es verdad, la mayoría de adultos mayores que se van a contagiar lo van a pasar bien. Y aquí es cuando hay que recordar que los adultos mayores son una población muy heterogénea, muy diversa, muy diferente uno a otro. No es como los recién nacidos que se confunden a lo mejor si tú los miras, ¿no? Entonces, claro. No se puede meter en un saco a todas las personas mayores y no se puede cometer la barbaridad, la injusticia, la mala decisión científica de decir todo mayor de 60 años no se mete a un ventilador, todo mayor de 60 años no debe trabajar. Acaba de publicarse un estudio en México donde dice que la edad cronológica no influye tanto en riesgo de mortalidad. Qué valioso esto que nos estás diciendo. Porque hay mucha gente que está pecando por exceso en el cuidado de sus adultos mayores, o hay muchos adultos mayores que están pecando por exceso en el miedo, ¿no? Sin perder la responsabilidad, por supuesto, ¿no? Es que el miedo es lógico, ¿no? Somos seres humanos, todos tienen miedo, se saben parte de una... además, muchos miedos, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar? No sé si me van a dejar trabajar. ¿Cómo salgo? Miedo por mis hijos han perdido el trabajo. Son muchos los miedos, además del miedo propio a la enfermedad, y esto es parte de la respuesta que tienen que dar el Estado, los servicios sociales, la misma comunidad para ayudar a manejar el miedo y otros aspectos de la salud mental de las personas mayores durante este aislamiento social y durante la pandemia. Pepe Pancho, ¿qué cosa es todo aquello que un adulto mayor o un cuidador de un adulto mayor tienen que saber? ¿Son los mismos cuidados para el adulto que vive en su domicilio acompañado de la familia o en una residencia geriátrica? ¿Qué podrías decirnos? Bueno, hay muchos en común. Yo creo que la pauta la marca muchísimo la dependencia de cuidados. En geriatría, el ser dependiente de cuidados de un tercero te cambia la película en cuanto a decisiones y en cuanto a necesidad. Si hay algo que tiene que saber el adulto mayor y su cuidador es que ellos tienen que ser cogestores de su propio cuidado. Deben ser partícipes de su cuidado, nadie puede estar obligado ni dejar de explicarle, ni de informarle con calidad, no este terrorismo. Hay un terrorismo informativo, destructivo de la salud mental de la gente que no ayuda para nada. Los adultos mayores, por ejemplo, que tienen enfermedades, que tienen que tomar tratamientos o tener controles regulares, ¿cómo hacer con ellos? Mira, el concepto general es no contagiar y no contagiarse. Todas las medidas que están circulando por ahí son válidas, nada es en exceso, pero hay cosas particulares de personas mayores que hay que tener en cuenta. Uno, asegurar su medicación crónica, ver que no le falte, estar por lo menos un mes adelante estoqueado. Dos, hacer ejercicio. Es muy importante hacer ejercicio en casa. Tres, estar adecuadamente informado. 4, si yo vivo solo, que es otro escenario, tener una persona de contacto ante una urgencia y tener una persona de contacto con la cual yo hablo 2 o 3 veces al día para hacer una especie de reporte. 5, no dejar de alimentarse adecuadamente dentro de la medida de las posibilidades. Si tengo que salir, hacerlo con todas las medidas para no contagiarse y no contagiar. Yo creo que eso sería a grandes rasgos lo que te podría decir, y quizá una más, que si yo tengo
algún síntoma, tener acceso, conseguir ver una lista de atención a domicilio y tener listo un sistema de derivación para un hospital. Contacto emocional con las personas que no tienen cerca a los adultos mayores, las familias, si están fuera de casa, están en una institución geriátrica, ayuda mucho, bueno, ¿no? Aislar no es abandonar, ¿no? Ahora es cuando todos los sistemas tecnológicos tienen que ayudarnos a vernos, a compartirnos, a tomarnos un trago, a disfrutar, a rezar juntos. Hay muchas cosas y ahora pues probablemente los más jóvenes de la familia, pero no solo los más jóvenes, porque las personas mayores que lo dominan bien es cuando deben liderar el contacto. Tenemos 2 preguntas del público. Con mucho gusto. Una de ellas tiene que ver con, es Eric del Callao nos pregunta, he oído que los medicamentos para la presión y algunos antiinflamatorios, ¿no? Podrían aumentar el riesgo de complicaciones en el adulto mayor. ¿Es eso cierto, doctor? No, hasta ahora no. Lo estamos aprendiendo, no. Pero inicialmente hubo un reporte en cuanto a frecuencia. Los que más tomaban antihipertensivos, cierto tipo de antihipertensivos podrían estar más complicados porque había ahí un receptor que compartía. Pero después la mayoría de los estudios han dicho que no existe una justificación teórica para cambiar su tipo de antihipertensivo. Inclusive podría este cambio durante el aislamiento social ser más perjudicial para que se descompense su presión arterial. Y ahí hay que ver que, claro, un gran porcentaje de adultos mayores son hipertensos y hay un gran porcentaje de adultos mayores que toman pastillas para la presión. En cuanto a los antiinflamatorios, en general no son seguros para personas mayores y mejor usar paracetamol, sí. Correcto, en general. Tenemos otra pregunta, es Vanessa de San Miguel, dice, su papá tiene 82 años, ya respondiste hace un ratito, no quiere dejar de salir. Él no quiere que lo interrumpan. ¿Qué cuidados tienen que tener y si son importantes las vacunas en él? Sí, las vacunas son importantes hasta ahora. La recomendación es ver la forma de no romper el aislamiento social y cumplir su programa de vacunación. Si él quiere salir, puede salir, tendría que tomar todas las medidas de un ciudadano, porque tiene derecho. ¿Cómo no? De un ciudadano. Y yo sé que ya se está acabando el tiempo, pero te voy a hacer una pregunta fuera del libreto. Por favor. Y te la voy a hacer a ti. ¿Qué pasaría si un intensivista, un colega de cuidados intensivos, tratara niños? O sea, se haría cargo de una UCI pediátrica, no siendo pediatra. Tú que eres pediatra. ¿Qué pasaría con la mortalidad y la evolución? Probablemente sería mayor porque hay muchos detalles de la condición pediátrica que no se repiten en el adulto. Bueno, sería un riesgo. Mi reflexión va con que la mayor cantidad de muertos son personas mayores y no puedo echar la culpa ni decir que se atribuye a esto, pero claro, si en una etapa de vida se necesita una experticia especial para tratar a personas y a pacientes diferentes, pues probablemente en otra etapa de vida se necesite también. Es lo mismo. Lógicamente no podemos exigir cosas en esta urgencia, pero ya tenemos un reto para el futuro. Por Movistar Plus.